Vamos a continuar con nuestro ejercicio de conversión de objetos. Como siguiente paso vamos a definir el método imprimir detalles. Este método es de tipo privado, static, void y recibe como argumento un objeto de tipo empleado, es decir, el tipo de mayor jerarquía según el diagrama de clases que hemos definido. Posteriormente definimos una variable llamada resultado, la cual la vamos a inicializar con el valor de null. Las variables definidas dentro de un método son variables que se depositan dentro de la memoria stack. Y debido a que no son atributos de una clase, es nuestra responsabilidad inicializarlas con un valor. Así sea con el valor de null, es importante que las inicialicemos para que el compilador no nos marque ningún problema de warning o error. Así que por ello esta variable la estamos inicializando. Sin embargo, si fuera un atributo de una clase, no es necesario asignarle ningún valor, ya que el compilador le asignará el valor por default. Pero debido a que es una variable local, es nuestra responsabilidad inicializarlas con algún valor. Como siguiente paso, mandamos a llamar el método obtener detalles del tipo que estamos utilizando de la variable empleado. Sin embargo, recordemos que aquí es donde se puede aplicar el concepto de polimorfismo. Así que el método obtener detalles dependerá del tipo al cual esté apuntando esta variable de tipo empleado en tiempo de ejecución. Y debido a que la llamada anterior en la cual mandamos a llamar este método imprimir detalles estaba apuntando a un objeto de tipo escritor, el método que se va a mandar a llamar será de la clase escritor y no de la clase empleado, ya que como hemos comentado se aplicará el concepto de polimorfismo. Sin embargo, si quisiéramos mandar a llamar un método de la clase escritor, no sería posible utilizando este tipo llamado empleado. Tendríamos que hacer una conversión. Para ello, vamos a utilizar la palabra reservada instance of y vamos a hacer la pregunta de si el tipo apuntado por la variable empleado es de tipo escritor. Y en caso verdadero, entonces lo que vamos a hacer es un downcasting, es decir, una conversión hacia abajo. Y en este caso, el compilador sí nos requiere que especifiquemos el tipo al cual deseamos convertir, ya que una vez que estamos haciendo una conversión hacia abajo, debemos especificarle al compilador cuál es el tipo que deseamos utilizar. Y por ello es que la variable empleado le indicamos al compilador que deseamos convertirlo a un tipo escritor. Y una vez que hemos agregado esta sintaxis, entonces podemos asignar la referencia de la clase empleado a una variable de tipo de menor jerarquía, en este caso a la variable de tipo escritor. Y con esto finalmente podemos acceder a los métodos de la clase escritor. Ahora sí ya podemos mandar a llamar el método getTipo de escritura en texto, ya que este método únicamente existe dentro del tipo escritor. Y asignamos esta cadena a la variable resultado. Otra forma de hacer la conversión en la misma línea de código es como sigue. Podemos utilizar la variable empleado, posteriormente indicar el tipo al cual deseamos convertir y todo esto lo envolvemos entre paréntesis. Esto es prácticamente como si definiéramos una nueva variable, pero de tipo escritor. Y posteriormente por medio del operador punto es que podemos acceder a los atributos o métodos de la clase empleado. Y en este caso accedemos al atributo tipo escritura y posteriormente al método getDescripción. Y finalmente asignamos el resultado a la variable de tipo string llamada resultado. Así que cualquiera de las dos sintaxis, ya sea que primero asignemos a una variable y posteriormente mandemos a llamar el método, también podemos hacer la conversión en la misma línea de código y posteriormente mandar a llamar alguno de los métodos de la clase de menor jerarquía, en este caso de la clase de tipo escritor. Aquí estamos utilizando la enumeración, sin embargo pudimos haber utilizado también el mismo método getTipo de escritura en texto. Y finalmente mandamos a imprimir el resultado del tipo de escritura y lo mandamos a la consola. Sin embargo, este método imprimir detalles también podría hacer otra revisión. Y en caso de que la clase de tipo empleado no apunte a una referencia de un tipo escritor, también podríamos comprobar si este tipo empleado está apuntando a una referencia de tipo gerente. Y si entramos a este caso, podemos hacer un downcasting en la misma línea de código y nos ahorramos una variable. Por lo tanto, podemos observar la sintaxis en la cual la variable empleado la estamos convirtiendo a un tipo gerente y encerramos entre paréntesis esta conversión.
Posteriormente, por medio del operador punto, podemos acceder al método getDepartamento, el cual pertenece al tipo gerente. Recordemos que este método getDepartamento no está en la clase empleado, ya que esa es la clase padre, sino que el atributo de departamento se encuentra en la clase hija, es decir, en la clase gerente. Y de esta manera recuperamos el departamento y lo asignamos a la variable de tipo string llamada resultado. Y finalmente mandamos a imprimir el resultado del departamento obtenido a la consola. Vamos a terminar de revisar nuestro método main. Ahora ya podemos entender lo que hace la llamada a este método imprimir detalles. Proporcionamos nuestra referencia, en este caso de tipo empleado, pero en este caso está apuntando a un objeto de tipo escritor. Posteriormente, utilizando esta misma variable, ahora le asignamos una referencia pero de tipo gerente. Y mandamos a llamar nuevamente el método imprimir detalles. Proporcionamos la misma variable empleado, pero ahora está apuntando a un objeto en memoria de tipo gerente. Por lo tanto, se va a comportar distinto. Por un lado, en esta primera llamada va a entrar al detalle del instance of del tipo escritor. Y en esta llamada va a entrar al detalle del instance of de tipo gerente. Y en cada uno de esos casos va a hacer una conversión al tipo especificado. Recuerden que pueden dar clic en el nombre del archivo en caso de que tengan cualquier problema con la codificación de esta clase. Sin embargo, se les solicita codificar línea a línea esta clase para poner en práctica estos conceptos. Finalmente, ejecutamos nuestro proyecto y podemos observar lo siguiente. En primer lugar, mandamos a imprimir nuestro objeto de tipo escritor. Y observamos el detalle. Nuestro escritor tiene nombre Roy, sueldo 15,000 y el tipo de escritura a mano. Pero también hicimos una conversión para obtener el tipo de escritura a mano desde el objeto de tipo escritor. No desde la clase padre, sino utilizando una conversión de tipo downcasting. Ya que si quisiéramos acceder directamente a esta información desde la clase padre, no es posible. Recordemos que esta información la obtuvimos debido a que se aplicó el concepto de polimorfismo. Y el método obtener detalles ejecutado fue el método de la clase escritor y no el método de la clase padre de tipo empleado. Por ello es que pudimos acceder a esta información de escritura a mano. Sin embargo, con el objeto de tipo empleado no hubiéramos podido haber accedido a este tipo de información. Para ello fue que hicimos la conversión a un objeto de tipo escritor y entonces podemos acceder al tipo de escritura desde el tipo escritor. Y como siguiente paso hicimos lo mismo, pero ahora con un objeto de tipo gerente. Y también aplicando el concepto de polimorfismo es que pudimos acceder al método obtener detalles de la clase hija de tipo gerente. Y por ello obtuvimos la información del departamento sistemas. Pero si quisiéramos accederlo directamente, tuvimos que hacer una conversión de un tipo empleado a un tipo gerente. Y para ello se hizo la conversión, el downcasting, y accedimos a la información del departamento, en este caso sistemas. Como tareas extra del ejercicio, se deja probar con el modo debug del IDE y verificar paso a paso. También se pueden crear más objetos y probar la ejecución del programa invocando al método imprimir detalles. Como conclusión de este ejercicio, hemos puesto en práctica el concepto de conversión de objetos, también conocido como casting. Hemos visto que el upcasting no necesita de una sintaxis en particular, pero el downcasting, el compilador sí requiere que confirmemos si realmente queremos hacer ese tipo de conversión. Además de que esa conversión debe estar dentro de la jerarquía de clases que hayamos definido. Con eso concluimos el tema de conversión de objetos en Java.